Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de YouTube y también a todos nuestros hermanos acá presentes en este nuevo estudio bíblico de este día martes. El tema que traemos hoy día tiene como título El tiempo oportuno de Dios. Ese es el título del estudio bíblico de hoy. El tiempo oportuno de Dios. Y vamos a leer un texto base para poder sustentar esta enseñanza que se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay una expresión, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a la tierra. Quizás tú te preguntarás por qué cuando el hombre cayó en el comienzo, ¿por qué no Dios inmediatamente envió al Mesías a la tierra? ¿Por qué dejó pasar un tiempo? ¿Por qué dejó pasar una cantidad de tiempo considerado por él para enviar al Mesías? ¿Por qué Jesús vino en la fecha que vino? ¿Por qué nació en la fecha que nació? ¿Por qué Dios se manifestó en carne en ese tiempo? Y es porque Dios escogió ese tiempo y hubo antes toda una preparación. Y acá la Biblia, cuando dice tiempo, en este texto que acabo de leer, ocupa una palabra griega que es kairos. Y kairos hace alusión al tiempo de Dios. Y esta palabra, si la quisiéramos traducir literalmente, significa tiempo oportuno, momento adecuado, estación, instante decisivo. O sea, Dios siempre se manifiesta y hace las cosas en el momento oportuno, en el momento de Él. Y esa es la diferencia con lo que hacemos nosotros. Muchas veces nosotros nos adelantamos en el tiempo para hacer las cosas. Y yo les quiero llevar un poquito a meditar cuántas cosas hemos hecho en la vida antes de tiempo. Que nos hemos adelantado al tiempo correcto, al tiempo perfecto. Y cuántas cosas hemos hecho fuera de tiempo. Que ya se nos pasa el plazo de lo razonable y nosotros hacemos las cosas fuera de tiempo. Pero Dios, cuando aquí la Biblia habla del tiempo de Dios, dice que es el tiempo oportuno, el tiempo perfecto de Dios. Y muchas veces a nosotros no nos parece que el tiempo de Dios sea el tiempo oportuno. ¿Por qué razón? Porque muchas veces consideramos que Dios se demora en hacer las cosas, que Dios se tarda en cumplir sus promesas. Yo recuerdo cuando Lázaro murió y Jesús llegó a ese lugar donde había muerto su amigo Lázaro, se acercó una mujer que era Marta a hablar con Jesús y le dijo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, en el fondo le estaba diciendo: llegaste bastante tarde, porque pudiste haber llegado cuando él estaba vivo, pero llegaste cuando él ya había muerto. Y muchas veces nosotros ese sentimiento que tenía Marta, lo tenemos también nosotros. Y a veces le preguntamos al Señor: ¿por qué no me ayudaste en el tiempo que yo quería que tú me ayudaras? ¿Por qué no hiciste las cosas en el momento que yo quería que las hicieras? ¿Por qué muchas veces te pedí, te clamé y no me respondiste? Sino que me respondiste mucho tiempo después. Y a veces nosotros acusamos a Dios de atrasarse o demorarse o de no actuar en el momento oportuno. Y resulta que la Biblia, cuando habla del tiempo de Dios, como le decía, esta palabra kairos significa en el tiempo oportuno, en el momento adecuado. ¿Cuándo Dios te va a responder? En el momento adecuado, en el momento oportuno, en el instante perfecto. Dios tiene una manera de hacer las cosas que no la hace en cualquier momento ni de cualquier modo. ¿Por qué razón? Porque Dios considera muchas más cosas que nosotros para hacer las cosas. Por ejemplo, nosotros cuando tomamos una decisión tenemos una cantidad de información, ¿cierto?
Nosotros decimos, a ver, este año, el 9 de junio, vamos a celebrar un cumpleaños, estoy pasando un aviso, y lo vamos a hacer de este modo, lo vamos a hacer a las 6 de la tarde, porque van a venir estas personas, porque ese día va a estar con sol, y empezamos a considerar un montón de cosas para tomar una decisión, para hacer algo en el tiempo, pero nuestro conocimiento de las cosas es limitado, y muchas veces nos equivocamos en el momento que hacemos las cosas. Ese momento que nosotros pensamos que era el adecuado, era el más inadecuado de todos los momentos. En cambio, Dios no tiene ese problema porque Dios tiene un conocimiento de todo. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Dios lo entiende todo. Dios habita en un tiempo diferente al nuestro. Delante de los ojos de Dios está el pasado, está el presente y está el futuro al mismo tiempo. Nosotros tenemos una visión quizás de lo que va a pasar en un minuto más, pero Dios tiene una visión de lo que va a pasar en 20 años más. Entonces muchas veces cuando Él demora las cosas, o cuando no responde, o cuando no te da las cosas que tú quieres, es porque Él ve hacia adelante y sabe que no es el momento adecuado, sabe que no es el momento oportuno y sabe que todavía tienes que esperar para poder recibir lo que estás pidiendo. Y en eso siempre el ser humano tiene ¿cómo decirlo? Una disputa con Dios. Hay un salmo por ahí que dice, pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí, y me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Para recibir una promesa de Dios hay que esperar, todos aquí entendemos eso. Tenemos que esperar el momento. Pero a veces pareciera que a Dios le gustara hacernos esperar. Pareciera que todo lo que tiene referencia a Dios es del Dios que hace esperar a la gente, del Dios que se demora, del Dios que te responde a los años, que el Dios que deja pasar mucho tiempo para hacer algo. Y no es así. Lo que pasa es que Dios escoge el momento perfecto. Ahora hay cosas que Dios hace y que sí el momento es hoy y ahora, y se los voy a mostrar. En 2 de Corintios, el capítulo 6, el versículo 2, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice así, porque dice el Señor, en el tiempo aceptable te he oído. ¿En qué momento nos escucha Dios? En el tiempo aceptable. Y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Voy a leer este mismo texto, pero en la versión NTV, y mira lo que dice. Pues Dios dice esto, en el momento preciso te oí. ¿En qué momento te escuchó Dios? En el momento preciso. Y en el día de la salvación te ayudé. Y mira lo que dice después. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de la salvación. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hay temas que tú le pides a Dios y que pueden ser temas que Dios se demore en responderte, pero te va a responder. Pero cuando Dios se refiere a la salvación del alma, el tiempo es ahora. El tiempo es ya, no mañana. Para ese tipo de cosas, Dios no quiere hacerte esperar. Si yo le preguntara a Dios, Señor, ¿cuándo quieres salvar a esta persona? Y Él dice, el tiempo de la salvación es ahora. El tiempo para tu alma, para socorrerte, es ahora, ya. Porque muchas veces nosotros decimos, cuando avance en edad me voy a acercar a Dios. Cuando esté más adulto me voy a acercar a Dios. Cuando termine de trabajar me voy a acercar a Dios. Cuando termine de hacer esto me voy a acercar a Dios, haciendo alusión a la salvación. Pero la Biblia, cuando habla de la salvación, Jesús dice que el tiempo es ahora. El tiempo es ya, no es algo que Dios te quiera hacer esperar. Es ahora, ya. Lo de Dios es ahora. Ahora Dios, como les digo, hace las cosas en el momento perfecto. Y cuando Dios escoge un momento para hacer algo, Dios siempre lo hace hermoso. Lo hace con clase para que ustedes me entiendan. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11.
hablando de cómo hace Dios las cosas. Dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios hace, ni cómo lo hace, pero Dios lo hace hermoso, lo hace perfecto, lo hace en el momento correcto. Antes que Cristo viniera a la tierra, hubo toda una preparación. Dios se encargó de que incluso los caminos estuvieran adecuados para que el evangelio corriera. Dios se encargó de que estuvieran los lenguajes correctos para ponerlos en la Biblia. Dios mandó un montón de profetas, no llegó y envió a su Hijo. Por eso el Antiguo Testamento tiene tantos profetas. Dios preparó con tiempo su venida. Envió un profeta y otro, y otro, y otro. Y cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Y de la misma manera, cuando vuelva por segunda vez, va a ser en el momento oportuno, en el momento perfecto, y cuando lo haga va a ser extraordinario. Hay cosas que muchas veces nosotros esperamos por años de Dios, pero Dios cuando las hace hermosas, las hace perfectas. Quizás acá los jóvenes, más de un joven quizás está esperando una compañera para su vida, o alguien que te acompañe en la vida. Y en este tipo de asuntos, y yo creo que aquí viene el clavo en muchas cosas, siempre el ser humano tiende a apresurarse para escoger una pareja, para escoger una persona. Y tú piensas que ese es el momento tuyo, y que esa es la persona, y que este es el momento correcto. Pero si aprendes a esperar el tiempo de Dios, Dios cuando te dé la compañera o el compañero, va a ser hermoso y va a ser perfecto, porque va a ser en el tiempo de Dios. Por eso la palabra que usa la Biblia para tiempo de Dios es el tiempo oportuno. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, ¿qué tiene que hacer el cristiano mientras espera? Humillarse y abajarse. Y Él hace una promesa: humíllate bajo mi mano. ¿Qué significa humillarse bajo la mano de Dios? O sea, tú obedéceme, tú sujétate a mí, tú sigue mi ley, sujétate bajo mi poderosa mano, y va a llegar un momento que yo te voy a exaltar, que yo te voy a honrar y yo te voy a levantar, pero va a ser en el tiempo mío, no en el tiempo tuyo. Porque si tú te exaltas tú antes de tiempo, las cosas no van a salir bien. Y muchas veces el ser humano se quiere exaltar a sí mismo antes que Dios lo exalte. Quiere llegar aquí antes que Dios lo ponga ahí. Mejor es esperar un tiempo, mejor es humillarse, y si Dios te va a levantar, que lo haga Él en el tiempo de Él. Mira lo que dice el Salmo 31, versículo 15. Salmo 31, versículo 15, dice así: en tu mano, Señor, están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y mis perseguidores. ¿Qué significa que en las manos de Dios están mis tiempos? Esta palabra tiempos también se traduce como estaciones. Estaciones, le voy a poner un ejemplo. La tierra, esta tierra que nosotros, en la cual vivimos, tiene tiempos y tiene estaciones establecidas por Dios. No siempre es verano, no siempre es invierno, no siempre es otoño. Hay temporadas que la tierra pasa por voluntad de Dios. Dios hace pasar la tierra por el sol, por la lluvia, por el viento, por distintas estaciones. Y a nosotros, que somos también tierra, porque a mí me gusta mucho decir esto en los estudios bíblicos, hermano, que somos tierra porque como que un artero se desinfla. Somos polvo de la tierra, eso somos, que tenemos vida por el soplo de Dios. Pero esta tierra que somos nosotros, Dios nos tiene tiempos en los cuales va a ser invierno, en los cuales no se va a ver el sol, aunque el sol siempre va a estar ahí. Van a haber tiempos que van a ser verano, primavera, donde todo va a florecer en tu vida, donde todo te va a salir bien.
Dios tiene estaciones para tu vida. Y Él quiere que pases todas las estaciones. No quiere que te saltes el invierno, ni tampoco que te saltes la primavera, ni el otoño, sino que quiere que vivas cada estación. Y esas estaciones están en la mano de Dios, están en su mano. Si vas a pasar por el invierno o por la dificultad, eso está controlado por Dios. Porque hay estaciones que pareciera que no hubiera control. Cuando viene un temporal, les voy a poner un ejemplo, voy a hacer memoria a lo que pasó acá en Maipú, por ahí, creo que fue por enero o febrero, que hubo una lluvia tremenda, que se inundaron casi todo, las canaletas no dieron abasto, las calles de Maipú parecían río, y el viento soplaba, y los árboles se caían, y pareciera que no había control, pero Dios, aún en el huracán, aún en el tornado y en la tormenta, Dios siempre tiene el control de ese tiempo, y ese tiempo termina cuando Dios quiere que termine. No cuando el hombre dice. A veces los meteorólogos se afanan, hoy día va a llover, a las 5 de la tarde va a llover. A veces le achuntan, pero a veces Dios, para demostrarle al hombre que no es Él el que maneja las cosas, hace llover al otro día o a las 8 de la noche, para decirles que Él es el que da la lluvia y Él es el que maneja los tiempos, no el hombre. Y a veces nosotros queremos que las cosas terminen hoy día, y Dios dice, no, yo no quiero que termine hoy día. Yo tengo un tiempo para eso. Pero cuando termine, va a ser por una razón. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice acá en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14, hablando esto del tiempo de Dios. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. Lo vamos a leer en dos versiones. Primero la Reina Valera. Dice, en el día del bien, dice, goza del bien. Y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que nada encuentre Dios, o sea, nada encuentre el hombre fuera de Él. Lo voy a leer en la versión NTV. Disfruta de la prosperidad mientras puedas. Significa que no siempre va a ser todo próspero. Pero cuando tengas tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Mira qué hermoso como lo dice la versión NTV. Este mismo capítulo, Eclesiastés 7:14, pero en la versión NTV lo voy a volver a leer. Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en la vida. Cuando tengas prosperidad, qué bueno. Pero si se acaba la prosperidad y vienen los tiempos difíciles, recuerda que tanto una cosa como la otra, ambos tiempos, la prosperidad y la escasez, la hizo Dios. Por eso tenemos un apóstol Pablo que no dice que todo el tiempo prosperó, no dice que todo es prosperidad como algunos enseñan por ahí, sino que el apóstol Pablo dijo, he aprendido a tener escasez, he aprendido a tener abundancia, he sido enseñado en todo para estar saciado como para padecer hambre. Estoy hablando del apóstol Pablo. Él pasó tiempos de abundancia, tiempos de escasez, tiempo que había mucho, tiempo que había poco, pero él aprendió que en todos esos tiempos nunca Dios dejó de estar allí. ¿Te das cuenta? Sigamos con este estudio bíblico, hermano, y al final van a ver preguntas de que mi amigo está inquieto. Vamos a ver al libro de los Hechos, el capítulo 17, versículo 26. Hechos, capítulo 17, versículo 26. Dice, y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y mira lo que dice acá, y les ha prefijado el orden de los tiempos. O sea, le ha prefijado los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Dice que Él nos puso un límite de tiempo, desde aquí hasta aquí. El día de mi partida, hermano, está agendado en el calendario de Dios. Y de ahí no paso, al menos que Él cambie las cosas. Pero Él dice, este muchacho va a llegar
hasta aquí. Ya, pero ¿para qué le di este tiempo a este muchacho? ¿Para qué le di estos años de vida a sus 50 y tantos años que tiene? Y el versículo que viene lo dice. Dice, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Para qué es el tiempo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? ¿Para qué? Para buscar a Dios. Es el principal motivo. Si yo quisiera resumir la Biblia, ¿cuál es el motivo de la vida? ¿Cuál es la esencia de la vida? Uno puede decir, bueno, casarse, tener hijos, tener un auto, tener una casa, tener una carrera, y uno se hace como una expectativa de en qué consiste la vida. Pero mira lo que dice la Biblia, el tiempo dado por Dios en la tierra es solamente para una cosa, para buscar a Dios. Para eso Dios nos está dando tiempo. Si hoy día respiramos y existimos, es porque Él nos ha dado vida. Amén. Por eso lo de Dios siempre es hoy, puse acá al final, y nunca es mañana. Y aunque Dios tarde, y aunque Dios se demore, y voy a leer el último versículo del estudio, que se encuentra en Habacuc capítulo 2, versículo 3. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Y dice así: aunque la visión tardara aún un tiempo, mas se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Está hablando de las promesas de Dios y esto también se engancha con la venida de Cristo. Aunque tardare, Dios, espéralo, porque sin duda vendrá, sin duda responderá, aunque para la percepción tuya, humana y mía, Dios esté demorando. Créeme, hermano, que Dios nunca va atrasado y como lo he dicho en otros estudios, y voy a aprovechar de darle un ejemplo a esto, Dios no anda con esto. Dios no tiene idea lo que es esto. Dios no tiene el calendario como el tuyo. Dios vive en otro tiempo. Dios mide el tiempo de otra manera. Por eso a veces a nosotros nos parece que se demora. La misma Biblia dice en una parte del Apocalipsis, hablando de la venida de Cristo, he aquí un poco y yo vengo. Un poco, Señor, un poco. Un poco, Señor. Estamos en el año 2026, Señor. Te has demorado 2026 años, Señor, y tú me dices de aquí un poco, yo vengo. Pero es que es la percepción de Él. Para Él han pasado como 2 días. Para nosotros 2026 años. Así que, hermano, este sería el estudio de hoy. Ahora voy a dejar el espacio para las preguntas y las reflexiones y que el Señor bendiga el canal. Le invito a suscribirse al canal de la Iglesia Casa de Refugio en Maipú y atento a sus comentarios y el Señor les bendiga grandemente.